Nuestra mente subconsciente, al estar aferrada a las limitaciones del pasado, se defiende, no dándonos lo nuevo que queremos porque cree que es peligroso. La mente subconsciente es inocente, no entiende que ahora queremos algo distinto. En su intención positiva, la mente subconsciente nos protege de ideas locas, de futuros peligros, de que si crecemos o pensamos distinto, nuestra familia no nos va a querer, nuestros seres queridos también nos dejarán de querer y nos quedaremos solos. El programa inconsciente tiene la función de garantizarnos la supervivencia, sin preguntarse si nos limita o nos libera. Esta mente subconsciente ha sido creada, al igual que un ingeniero desarrolla un programa de inteligencia artificial. Por años cargamos ciertos programas que se iban actualizando a medida que seguíamos experimentando e interpretando las mismas emociones. Por eso nuestro trabajo para biodescodificar es desinstalar esos programas. La mente subconsciente puede trabajar de dos maneras, en modo supervivencia o en modo trascendencia. Si trabaja en modo supervivencia, este es activado cuando percibimos estrés, porque el estrés dispara automáticamente los mecanismos de lucha, huida o congelamiento. Estos mecanismos están basados en la creencia de que hay que proteger al cuerpo o de aquellas situaciones que nos pongan en peligro. Pero también existe el modo trascendencia. Cuando estamos en este modo, requiere que cambiemos de mentalidad. Ese cambio de mentalidad consiste en desprogramar los viejos programas limitantes e instalar nuevos programas que nos potencian. Cuando nosotros estamos en ese modo trascendencia, dejamos de luchar para sobrevivir. La trascendencia es el estado en donde somos libres de hacer aquello que queremos. Nos permitimos tener una misión en la vida. Nos relacionamos con quienes verdaderamente queremos y nos sentimos plenos. Comprender nuestros programas inconscientes significa saber dónde y cuándo se gestaron, cuáles programas son potenciadores y cuáles limitantes, cuáles limitan nuestra abundancia, cuáles enferman nuestro cuerpo y cuáles nos llevan a vivir relaciones por conveniencia y no por amor. ¿Recuerdas que te dije que la autoindagación es el inicio de todo cambio mental? La autoindagación nos permite aprender a decirle a nuestra mente inconsciente que nuestras viejas formas de pensar ya no nos sirven. Nos ayuda a desaprender. Y desaprendiendo nuestros programas inconscientes, viejos y que no nos sirven, aprenderemos a cambiarlos por unos nuevos que nos potencien. Sufrimos porque nuestra mente está atrapada en la ilusión del ego y los sentidos. El ego es una parte de nuestra mente que cree que el mundo es la realidad y que nosotros estamos separados del mundo. En ese estado de ilusión, la mente no usa su poder para crear la realidad, sino que se deja llevar los programas que tiene instalado. La ilusión no es algo externo a nosotros, sino que la creamos cada día en nuestra mente. Quizás te queje constantemente de algo y sin embargo vives repitiendo esa situación. ¿Y por qué haces esto? Porque tu mente subconsciente envía la información al espíritu unificado o campo cuántico y el espíritu crea el mismo molde para tu vida una y otra vez. Imagina que tu mente consciente y subconsciente emite una cierta información
X y tu alma, que es la intermediaria entre tu mente y el espíritu unificado o campo cuántico, lleva esa información X al espíritu. El espíritu, que es inocente, acepta lo que tu mente le comunicó a tu alma y te lo da cuantas veces desees. Pero ¿quién es el responsable de crear la ilusión dolorosa en tu vida? Y claro, ya seguro lo adivinaste, tú. Por eso es importante biodescodificar. Esto es entrenar a tu mente para desprogramar las viejas creencias y programarla con nuevas creencias que le digan a tu alma la nueva información que tiene que llevarle al campo unificado y que éste cree la realidad que deseas. La clave está en el estado de conciencia en el cual estés viviendo. ¿Sabías que hay 4 estados de conciencia? El primer estado es el de la ilusión. La mayoría de la población vive en el nivel de la ilusión. Creen que el mundo es la única realidad, que están a merced de los factores externos. Por eso viven en la polaridad, riqueza o pobreza. En este nivel la mente se encuentra dormida y actúa según le dicta la sociedad. La mayoría de las personas viven a ciegas, respetando los valores sociales. Este estado de conciencia podemos llamarlo de victimización. El segundo nivel es el del despertar, o el segundo estado, podríamos decir. Ya en este nivel dejamos de creer en la ilusión del mundo, abandonamos la victimización y nos hacemos responsables de que nuestros pensamientos son los que crean nuestra realidad. Así es como surge el crecimiento personal y empezamos a explorar nuevas formas de vivir. Sentimos que tenemos el poder de definir nuestra vida mediante prácticas llamadas espirituales. Empezamos a ir más allá del nivel común y nos sentimos llenos de energía para ser lo que queremos ser. En este nivel, las personas aceptan que lo que piensan se vuelve real, que nuestras creencias tienen el poder de cambiar nuestra vida. El tercer estado o tercer nivel es el de la programación consciente. Aquí el desarrollo personal es una vocación y una prioridad. Ya estas personas dedican su tiempo, su energía, a desprogramar los viejos patrones mentales de su mente subconsciente y crean nuevos hábitos mentales que les puedan impulsar hacia el nivel 4 o estado 4. La persona que vive en este estado vive dentro del mundo de la ilusión, pero recordando que es una ilusión. En este estado, uno siente que puede ser, hacer y tener lo que desea porque la realidad se adapta a sus pensamientos. Y sentimos que tenemos un propósito en la vida. Nuestra conciencia asume que nuestro mundo interior es nuestra realidad y experimentamos la expansión de la conciencia. Ya en el último nivel o último estado, el estado 4, se podría decir que se está en un estado de iluminación. Es un estado en el que la mente está clara, la conciencia de unidad es constante y el fin de las dudas mentales termina. Los juicios, las culpas y el miedo que bloqueaban el conocimiento de la unidad desaparecen. Estos bloqueos mentales que impedían la conexión con el amor se levantan y la mente vive en perfecta paz con el presente. En este nivel uno experimenta placer por la vida, siente conexión total con el amor y la paz, sus pensamientos se convierten en realidad a un ritmo acelerado y siente que el universo lo apoya en todo. En este nivel soltamos nuestro ego y vivimos por amor, libres, sin límites.
Tu mente tiene la fuerza de transformar la realidad simplemente porque el mundo es su reflejo. A medida que vayas desprogramando tu mente y crees nuevos pensamientos y emociones, tu realidad se empezará a transformar. Los síntomas físicos son el resultado de nuestras necesidades espirituales, psicológicas, emocionales y materiales no resueltas. Cuando no logramos encontrar la solución a nuestros conflictos, la biología nos ofrece una respuesta somática. A estas respuestas biológicas las llamamos enfermedad. Ahora, cuando empezamos a comprender que las enfermedades son una solución a un conflicto emocional, tenemos la oportunidad de hacernos responsables y cambiar el significado de la situación que nos produce el estrés para sanarnos. Cada situación de estrés que vivimos produce reacciones químicas que desajustan nuestra salud. Para sanar tenemos que comprender cómo funciona la relación mente-cerebro-cuerpo. Clave para comprender por qué enfermamos está en comprender cómo impacta el estrés en las células y los distintos sistemas biológicos. El punto crucial para la salud es evitar o salir del estrés desadaptativo, porque estrés vivimos todos, pero lo que debemos aprender es a no sobrepasar nuestro propio nivel de tolerancia de estrés. Cuando el estrés se mantiene dentro de nuestros límites de tolerancia, lo equilibramos con momentos de relajación. No activamos las respuestas biológicas llamadas enfermedad. Según la biodescodificación, enfermamos debido a los desequilibrios en la unidad mente-cerebro-cuerpo. Cuando la mente está en estrés, obliga al cerebro y al cuerpo a dar una respuesta biológica. Existen tres tipos de respuestas biológicas. 1. La proliferación celular, que es el aumento de un órgano, también conocido como cáncer. El órgano aumenta su tamaño para mejorar su función. 2. El decrecimiento celular. El órgano pierde células, ulceración, para ahorrar energía. Y 3. La detención de la función celular, es decir, que se detiene el funcionamiento normal del órgano con la intención de no seguir cumpliendo su función. Los humanos, por lo general, nos encaprichamos en querer tener razón y forzamos que la vida se resuelva como nosotros esperamos que sea. Cuando el problema persiste y nosotros seguimos insistiendo que las cosas y las personas deberían ser como nosotros creemos que deberían ser, hacemos un esfuerzo mental o físico para buscar cambiar lo que muchas veces no se puede cambiar. El resultado de querer tener razón y de sacrificarnos por una causa es el estrés desadaptativo y luego la enfermedad. Para atraer lo que querés a tu vida, necesitas cambiar tus creencias acerca de lo que es o no es posible. Siempre tenemos la oportunidad de ver la vida como una oportunidad o como un problema. Podemos ver las piedras del camino como obstáculos o como las piedras que construyen la escalera que nos lleva a la realización. La mente es quien crea al cerebro, al cuerpo y a las emociones y conforma una unidad orgánica con sus creaciones. A esta unidad la conocemos como unidad mente-cerebro-cuerpo. La creación va de los planos sutiles de energía a los planos densos de energía. La conciencia es energía liberada. El cuerpo es energía condensada, producto del efecto observador. Para que el cuerpo exista, nuestra conciencia tiene que poner la atención en él. La energía funciona igual que el agua. El agua, cuando se encuentra en una frecuencia vibratoria elevada, se vuelve vapor. Cuando la frecuencia baja, producto del clima, se vuelve hielo. La conciencia es el vapor. La mente es el agua y el cuerpo es el hielo.
Todo en este universo es energía vibrando en diferentes frecuencias. Esta unidad mente-cerebro-cuerpo tiene como principal función interpretar los acontecimientos externos o internos, a los cuales llamamos hechos. Todos sabemos que las experiencias que vivimos son percibidas a través de los 5 sentidos e interpretadas en base a nuestras formas de ver y entender el mundo. Cuando percibimos algo, ya sea externo o interno, nuestro sistema de creencias completa la información percibida, distinguiéndola entre experiencias a favor de la supervivencia o en contra de la supervivencia. Nunca vemos lo que es, sino aquello que creemos previamente sobre eso que estamos viendo, basado en nuestras experiencias pasadas. Es decir, que cada cosa que estás observando es una representación interna, preelaborada, sobre aquello que estás observando. Significa que no estás observando esa cosa, sino tus representaciones mentales sobre lo que es la cosa. Este proceso mental de evocar en el presente representaciones antiguas de información es utilizado por la mente para agilizar nuestra vida cotidiana y ahorrar energía. Mediante el lenguaje etiquetamos nuestras experiencias y consolidamos nuestras emociones. Y también, cuando la interpretación que hacemos sobre la realidad está cargada de pensamientos de culpabilidad, resentimiento o injusticia, producimos sentimientos relacionados con la ira, el miedo o la tristeza, que nos llevan a vivir en continuo estrés. Pero, si nuestras etiquetas de la realidad están teñidas por pensamientos de responsabilidad, inocencia y aceptación sobre los acontecimientos inesperados de la vida, tendremos sentimientos de autoestima, amor incondicional y paz. Son nuestros pensamientos, nuestras convicciones y nuestras emociones las que afectan al cuerpo a través del significado que le damos a las experiencias que vivimos. Si el significado que le otorgamos a las situaciones condiciona a nuestro cuerpo, tenemos más poder de sanación del que creemos tener. El cuerpo, al ser una creación de la mente, tiene la capacidad infinita de sanar, ya que si sanamos la mente, el cambio repercute en la biología. Las emociones, los pensamientos, las creencias y la información sensorial pueden ser usados para nuestro proceso de sanación. Es tan importante encontrar el origen emocional de la enfermedad y el sentido que ésta tiene impreso en el síntoma para empezar a sanar. Es decir, si cambiamos nuestro significado sobre la vida, cambiaremos las señales que le enviamos a las células. Las células reciben una nueva información y así producen nuevos resultados biológicos. Los pensamientos de amor, comprensión y paz refrescan a nuestro cuerpo, producen nuevos químicos que nos ayudan a sanar. En cambio, los pensamientos tóxicos como la culpa, el sacrificio, los juicios, las quejas y el miedo producen químicos tóxicos. Entonces, para empezar a sanar, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿estoy dispuesto a considerar? ¿Tengo influencia sobre mi cuerpo mediante los significados que pienso constantemente? Debido al funcionamiento de nuestro sistema nervioso autónomo, este controla todas las funciones automáticas del cuerpo, sin la necesidad de nuestra atención. Las funciones vitales están programadas en la mente subconsciente, y no hace falta que nosotros nos ocupemos de ellas. Todo funciona automáticamente. Así como estas funciones biológicas se activan automáticamente en modo salud, que es cuando estamos en equilibrio, también se activan en modo enfermedad cuando estamos en estrés desadaptativo. Nuestra biología se activa aunque prestemos o no atención consciente,
El problema de no prestar atención a nuestro cuerpo surge porque en cualquier momento se puede desajustar y ajustarse al modo enfermedad. Es decir, que debemos ser conscientes cada día de cómo se encuentra nuestra mente, nuestros pensamientos y emociones y mantenernos en el ritmo natural de estrés y relajación. Nuestros pensamientos y emociones, cuanto más flexibles es nuestro sistema de creencias, vamos a tener más pensamientos positivos de aceptación, respeto y confianza. Y así ellos crearán relajación y bienestar. Y nuestro cuerpo seguirá en la salud. Pero si tenemos pensamientos de culpabilidad, desvalorización y resentimiento, crearemos miedo y nos sentiremos amenazados en nuestra supervivencia. Y cuando la mente se percibe amenazada y no ve solución, envía la información al cuerpo para que éste se active en modo alerta mediante alguna de las 3 respuestas posibles que aprendimos: lucha, huida o congelamiento. Estas respuestas psicoconductuales se expresan en los órganos proliferando, ulcerando o deteniendo la función de un órgano según sea conveniente. Una vez que estamos enfermos tenemos que influir en nuestra mente subconsciente para volver a la salud. ¿Pero cómo? Cambiando nuestras creencias y convicciones para impactar en el sistema nervioso central en pos o en favor de la sanación. Cuando incorporamos mediante la práctica de la autoindagación y la autogestión emocional, vemos la vida desde la perspectiva de la responsabilidad y comprendemos que podemos modificar nuestra mente subconsciente transformando el significado de nuestras experiencias y contextos actuales.